Bien, pues seguimos con la tercera ilusión con que nos encontramos en esta fase desestructurante de la personalidad, ¿no? Bueno, pues hay personas que son todo cabeza, entre comillas, ¿vale? Y dan lugar a lo que es la ilusión intelectual, la siguiente película que nos montamos, ¿no? Eh, son todo cabeza, pero, a ver, no en el sentido de que tengan un coeficiente intelectual excepcional, de que sean súper inteligentes, sino que el problema está en que no han desarrollado adecuadamente su capacidad de amar y de querer, no de querer de amor, sino de querer de determinarse. O sea, ni han desarrollado su corazón ni su voluntad. Vale, entonces lo único que saben hacer es pensar. Bueno, creen que saben pensar, porque lo que piensan muchas veces tampoco es del todo correcto, ¿no? Pero bueno, no saben, no han desarrollado adecuadamente su capacidad de amar y de querer, de determinarse, y sostienen que conocer a Dios es ante todo una cuestión especulativa, ¿vale? Entonces tú le das al coco y a base de darle al coco vas a pillar de qué va esto de Dios y cómo se le conoce y quién es y qué quiere y qué hay que hacer, y o sea, vas a conocer a Dios solamente con tu capacidad de pensar, ¿vale? Y por supuesto esto es absolutamente falso, ¿no? Creo que no es necesario aclararlo, pero bueno, porque reducen a Dios a un mero objeto de conocimiento, ¿no? Lo encasillan dentro de unos esquemas pues pobres, unos esquemas cognitivos humanos en los cuales encerramos a Dios o pretendemos encerrarle. Y con eso ya han conquistado de una vez por todas a Dios, le han conquistado, le han aprisionado, le han recluido ahí en un esquema, lo tienen como si dijéramos controlado, comprendido, y de una vez por todas el asunto parece que les queda solucionado, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que hace que el hombre quede reducido a una pura racionalidad, ¿no? Se le consideran... Esto que voy a decir es absolutamente falso, ¿no? O sea, se considera que un hombre reducido a pura racionalidad, que se considera tanto más capaz de comprender lo real cuanto más inmune está a la contaminación de los sentimientos, de lo sensible y a las imposiciones de la voluntad, ¿no? O sea, la libertad consiste en no sentir y en que nadie me obligue a nada y yo piense libremente. Bueno, pues hay consecuencias negativas importantes de este planteamiento de vida, ¿no? Yo le doy al coco, ni siento, ni padezco, ni me esfuerzo, ni lucho, ni trabajo, ni me determino a nada. Simplemente me dedico a especular. Esto es quedarse reducido a, pues eso, una inteligencia artificial, como si fuéramos un ordenador, ¿no? Que ni siente, ni padece, ni piensa, ni decide, sino solamente, no sé cómo decir. Bueno, las consecuencias negativas son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre excesivamente racionalista, este iluso intelectual del que estamos hablando, pues no tiene sentido de la trascendencia y ¿qué le pasa? Pues que no tiene sentido de la trascendencia y menos aún del misterio, ¿no? Porque el individuo verdaderamente religioso descubre su vida llena de una presencia evidente y escondida, pero real, ¿no? Envuelta en un misterio que desborda nuestra capacidad de comprender. Y está cargada esa presencia de un significado que trasciende, que va más allá del mero existir, dándole un sentido, ¿no? Un sentido profundo y grande. Sin embargo, el racionalista frío, puro y duro reduce todo a la medida de su pensamiento y de sus propios conceptos. O sea, Dios tiene que caber aquí y si no cabe aquí ya no nos sirve. Y eso es una barbaridad, ¿no? Eso es una aberración. O sea, ¿cómo va a caber Dios en tu cabeza? Pues va a chapuza de Dios. Si cabe en tu cabeza no es Dios. No me interesa. Pues eso no es Dios, eso es algo que cabe en tu cabeza, ¿no? Pero él lo ve de esa manera, ¿no? Tiene que caber
en su pensamiento, en sus propios conceptos y tiene que entender. Y si no entiende, no confía, no se abandona y en resumen no vive, ¿no? Y hay personas que vienen así, es que no lo entiendo, pues es que el que tú no lo entiendas no significa nada más que tú no lo entiendes, que tienes una mente limitada y entiendes hasta donde entiendes. O sea, que una cosa tú no la entiendes no quiere decir que sea mala, significa que tú no la entiendes. Cuando tú no entiendes una cosa no quiere decir que eso no sea válido, significa que tú no lo entiendes. Pues que tu entendimiento, tu capacidad de comprender no es el sumum. Para ellos sí, claro. Pero entonces cuando algo no les encaja ahí, no lo aceptan, lo rechazan, ¿no? La persona que vive esta ilusión racionalista considera humillante y mediocre tener dudas en momentos de la vida, ¿no? O admitir que no comprende algo. Eso le cuesta muchísimo. Por lo tanto, decide que para él todo está claro y va por el mundo diciendo que él lo tiene todo súper claro. Mentira, pero no se permite a sí mismo dar otra imagen que esa de tener un perfecto control sobre la situación, ¿no? Es alguien que lo sabe todo sobre Dios, más que nadie, que jamás ha visto cuestionada su fe, que tiene explicaciones para todo, aunque en el fondo esas explicaciones casi seguro no van a convencer a nadie, pero las tiene. Y bueno, pues en efecto al final es que es un tipo incapaz de entender a alguien que tenga dificultades o dudas, ¿no? Porque como lo tiene todo tan claro, el de al lado es tonto perdido integral si tiene alguna duda, si tiene alguna cuestión, si tiene alguna dificultad, ¿no? Su fe para él es una fórmula que lo resuelve todo, que arregla todo, que de un modo expeditivo resuelve, o sea, busca soluciones, da soluciones a todo. Y la realidad es que muchas veces, y esto pues lo sabemos bien, ¿no? Creer es simplemente ser capaces de caminar con paz en la oscuridad, de seguir caminando, ¿no? Y de seguir aceptando en medio de esa oscuridad pues un misterio que nos supera, que es mucho más grande que nosotros. Y eso no significa que seamos tontos o nos conformemos con cualquier cosa, como me dijeron una vez. Eso que me estás diciendo del abandono está muy bien para uno que se conforma con no pensar. Y dije, me estaba llamando retrasada mental. No le dije nada, pero lo pensé. Dije, no, es que yo no estoy llamada a entender a Jesucristo. Yo no estoy llamada a encerrarle mi pobrecita mente, ¿no? Mi pobrecito entendimiento. No, a mí Jesús no me ha pedido que le entienda. No me dice, entiéndeme. Jesús me dice, sígueme. Sígueme. O sea, pasa por encima de todo y sígueme. Pasa por encima de tus sentimientos, pasa por encima de tu entendimiento, pasa por encima de tus miedos, pasa por encima de tu voluntad, pasa por encima de todo y sígueme. O sea, nuestra vocación es al seguimiento de Jesús, no a entenderle. Entonces, ni tampoco a sentirle. Estamos llamadas a seguirle. Y esto es lo más importante, ¿no? La esencia de la vocación cristiana. Y cuando un ser humano es capaz de asumir esto y de caminar en la niebla, caminar en la oscuridad, en la niebla solamente puedes dar un paso, porque hasta que no des ese paso no vas a ver el sitio siguiente, porque hay niebla y no tienes perspectiva. La niebla te deja ver lejos, te deja ver justo aquí a continuación de un paso y ahora veía un poco para ver dónde pongo el otro, ¿no? La fe es caminar en la niebla, pasito a pasito, poquito a poquito. Bien, pues cuando esto sucede es precisamente entonces cuando de verdad el ser humano entra en contacto con Dios, ¿no? Cuando va reconociendo su propia incapacidad para comprender, ¿no? Y conserva en su corazón lo que no entiende, que hay muchas cosas que no entiende, y acepta permanecer el tiempo que sea necesario frente al misterio, ¿no? Como la Virgen, lo podemos leer en Lucas 2, 19, 51. Un momento que voy a poner esto en silencio para que no me suene en mitad de la grabación, perdón. Bien, ese permanecer quiere decir estar, quedarse el tiempo que sea necesario, no salir huyendo, no cansarse, no cuestionarse todo, sino permanecer en paz. Como María cuando
cuando Jesús se queda en el templo y ella le pregunta, pero hijo, ¿cómo nos has hecho esto, no? Que no es un reproche, es una queja dolorida. Hijo mío, me has dado un susto de muerte. O sea, ¿cómo nos has hecho esto? Y él le contesta, pero bueno, es que todavía no sabías que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. Y la Virgen dice el Evangelio que la Virgen, ante esa respuesta, bueno, pues guarda todas esas cosas en su corazón, pues porque no entiende todo de entrada, pero confía en él, ¿no? Y bueno, pues este permanecer con María es básico, es vital, es importantísimo. Ese permanecer en la mística cristiana tiene un nombre, ese permanecer ante el misterio, ante lo que no comprendemos, confiando y permaneciendo, valga la redundancia, esperando, sin cansarnos, sin desertar, sin escaparnos, sin huir. Ese permanecer, ese guardar lo que no comprendemos en el corazón, permaneciendo ahí. En la mística cristiana tiene un nombre precioso. Es un ministerio importantísimo, vital en la Iglesia. Ese permanecer en la mística cristiana se llama adoración. Sí, adoración. Y la adoración es incomprensible para quien solamente cree en los silogismos que abarca su mente o para quien reduce a Dios pues a una ecuación, ¿no? Entonces, adorar y permanecer sin comprender, pero confiando y abandonado, pues para el tipo que está todo el día dándole al coco, pues es casi herético, es escandalizante, ¿no? Bueno, otra característica del individuo que vive en la ilusión intelectual es que no tiene ningún sentido del abandono. Cero sentido del abandono. Porque quien sabe adorar, lo que estábamos diciendo hasta ahora, descubre el corazón de Dios y se abandona en él, sin mayor problema. Lo conoce las entrañas de Dios, no intelectualmente, sino vivencialmente, no cayendo en una actividad puramente intelectual, sino que comprende y entiende con todo el ser, ¿vale? Entonces percibe su vida, la propia vida, como en las manos del Padre y deja que sea el Padre quien dirija y conduzca su vida a donde quiera. Es el Padre quien lleva mi vida, no mis especulaciones, no mi desgaste mental, ¿vale? Y esto es muy importante porque mirad, quien no adora a Dios no puede conocer a Dios. Quien no le adora no puede conocerlo y tampoco dejarse amar por él. De hecho, la persona que se reduce pues eso, a Dios a un puro silogismo, una pura ecuación, pues de alguna manera el corazón del Señor lo estruja y lo diseca y lo mete en el fondo, porque no le interesa conocer el corazón de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera no se deja amar por él. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene miedo. Y el estar todo el rato pensando es como un escudo, o sea, esto me da seguridad porque lo controlo con mi coco, ¿vale? Pero tiene miedo a dejarse amar. Tiene miedo de él, tiene miedo de Dios, ¿no? Y acaba por tener miedo incluso de su propia vida. La persona que vive así, pues tampoco acepta jamás de los jamases el pasado, porque trata, pues eso, de borrarlo, porque el pasado ya no lo controla, pero el pasado no hay que controlarlo, hay que aceptarlo y pasar página, ¿no? Entonces no acepta el pasado, tampoco vive el presente, sino que trata de controlarlo, que no es lo mismo que vivirlo, y mira con mucha aprensión y mucho miedo y mucho yuyu al futuro, ¿qué nos va a pasar, no? Entonces, bueno, pues todo lo que, para esta persona, todo lo que no es conocido con seguridad, para él es un problema, para él es como una especie de amenaza, ¿no? Entonces lo ve pues como un agobio, claro, o sea, pues es un problema, una amenaza, una angustia, un sin vivir. Entonces, ¿qué hace? Pues
crisparse porque él querría saber y comprender todo para programar y prever. Y cuando no puede, entonces ¿qué hace? Pues corre, se afana, se crispa, se estresa, busca soluciones que no existen ni va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a este momento es el momento de abandonarse, pero es que él no puede, o sea, ni sabe, ni contempla, ni puede pensar que exista esa posibilidad. No, porque el que está fríamente enraizado en su ilusión intelectual, ¿no? En su intelectualismo exagerado, pues entiende la vida desde su cabeza, y lo que no le cabe en la cabeza no le sirve, para él no es vida, ni es digno de ser tenido en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tiene ningún sentido del abandono, ninguno, cero sentido del abandono. Tiene su vida bien agarrada, tiene su vida bien asida en sus manos y la rodea de un filtro de seguridades, de un montón pues eso, de distancias de seguridad, de filtros de seguridad que controla él directamente, ¿no? Y Dios es una de ellas, de estas seguridades. O sea, Dios me sirve en cuanto que yo lo tengo controlado y lo tengo bien metido, o sea, en mi cabeza. Dios es una certeza, pero una certeza teórica, intelectualmente comprendida en mi mente, ¿no? Pero ese Dios que está en mi mente y que yo comprendo intelectualmente o controlo o no sé cómo decir, o encierro en mi cabeza, obviamente viviéndolo así, teniéndolo controlado intelectualmente a Dios, porque el concepto de Dios, las ideas de Dios, sabe todo de Dios, lo tiene todo controlado y ordenado perfectamente en su mente. ¿Qué pasa? Que eso no toca el corazón ni toca la voluntad, no implica la totalidad de la persona, no compromete a nada. Sabes mucho de Dios, pero no conoces a Dios. Sé todo de Dios, pero no conozco a Dios en persona, ¿vale? Entonces, deja el corazón frío. Todo esto deja el corazón muy frío. Y a la voluntad la deja pancha, tranquila, porque a la voluntad no le exige nada. Pues es leer, 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 asumir, o sea, absorber intelectualmente ideas, conceptos, conocimientos fríos que no llegan al corazón, que no comprometen la vida. O sea, no arriesga nada. Así de claro, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues la fe de este individuo es sincera, es férrea, pero es también una fe muy pobre, muy pobre, ¿no? Porque aunque en él no hay maldad, en él no hay malevolencia, no, para nada, y mucho menos rechazo del absoluto, no lo hay, es alguien que pretende creer solo con la cabeza, que entiende que la fe, el creer, es algo intelectual. Y entonces excluye de la fe el corazón, los afectos y las obras. Entonces es una fe fría, absolutamente racional, que al excluir los afectos, como su nombre indica, no afecta a la persona. No nos afecta, pone una barrera clarísima y tampoco compromete en las obras, en la vida, o sea, nada. No. Pues así, o sea, con ese sistema puede creer lo que haga falta, da igual. Puedes creer que los marcianos son rojos, te da igual, porque va a quedar aquí arriba, o sea, no baja hacia abajo, no implica nada en tu vida, no toca tu vida ni tu persona, ¿no? No la compromete en nada. Y esto, por supuesto, una fe que se queda en el plano intelectual y excluye el corazón y las obras, pues es una fe que no es fe, es una ilusión, una mentira, un engaño, ¿vale? Así que, bueno, pues hemos llegado a un punto en que estamos entendiendo que nuestra fe puede estar contaminada por alguna de estas ilusiones, ¿vale? No es un drama descubrirlo, darse cuenta de ello. ¡Ay! Lo que me está pasando. Pues no, te está pasando una cosa que es muy normal y es muy común que nos pase. Entonces, bueno, saberlo para poner el remedio, para caer en la cuenta y no seguir en la ilusión y en los mundos de Yuppie haciendo el mindunguis, sino pisar tierra y, ¿cómo diría? Pisar tierra, darte cuenta de la realidad, admitirlo y no hacer un drama. O sea, caer en la cuenta yo no es un drama, al revés,
puede ser el comienzo de una liberación, porque si tú no conoces dónde está el mal, difícilmente lo vas a poder poner remedio, vas a seguir mal si no sabes que esto está equivocado, que esto está errado, ¿no? Que hay que arreglarlo. Bueno, engañar, porque todas estas ilusiones son engaños, engañar significa también burlar. Y ninguno de nosotros pretende burlarse de Dios. Por Dios, no. Eso sería tremendo, ¿no? Sería un horror y sería muy peligroso. Y por eso es importante conocer esto y ponerle remedio, ¿no? De esto os recuerdo también lo que dice San Pablo, ¿no? Dice, no os engañéis. Lo dice así San Pablo. De Dios no se burla nadie. Gálatas 6:7, ¿no? Bien, pues llegamos a este punto, entendemos esto, que estamos viviendo en un engaño, en una mentira, en una falacia, en una ilusión, y no queremos vivir engañados, ni queremos burlarnos de Dios, ¿no? Entonces llega el momento en que uno conoce esto, le pone remedio y da el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues la decisión de convertirse, ¿no? Hay un paso obligado. En el camino, desde las ilusiones hasta la auténtica experiencia de Dios, hay un paso obligado, que es la conversión. Mirad, es imposible conocer a Dios y experimentarlo si no estamos dispuestos a cambiar de vida. No, yo quiero conocer a Dios, yo quiero tener una experiencia de Dios, ¿pero para qué? Para saber cómo sabe Dios, como puedes tener ganas de fumarte algo o beberte algo para experimentar algo nuevo, una sensación nueva, una experiencia nueva. No podemos jugar con Dios, lo acabamos de decir, no nos podemos burlar de Dios, ¿no? No. Tenemos que experimentar a Dios, pero estamos dispuestos a cambiar de vida, a una conversión profunda del corazón. Y cuando hablo de esto, no me estoy refiriendo a la conversión repentina, imprevista del ateo tipo San Pablo, que de repente se cae, ¡pum!, con todo el equipo y se entera, se cae del guindo y dice, uy, lo que hay aquí que yo no sabía, ¿no? No, tampoco una conversión excepcional y prodigiosa que leemos pues a veces en las vidas de algunos santos, ¿no? No. Cuando hablamos aquí de conversión, estamos hablando de ese proceso lento, suave pero firme, discreto, nada espectacular, que se da en la existencia de quienes se encuentran con Dios, ¿no? Que lo descubren cada vez más como una realidad trascendente y que está ahí, y esa realidad trascendente va calando en la vida de la persona, la va invadiendo, ¿sí? Y la va transformando radicalmente, ¿no? Si la persona se deja, ¿no? Por lo tanto, de esto que se esté diciendo no es un y ya me he convertido. No. Se trata de un camino, de un itinerario, ¿no? Que significa una actitud de vida, pues una actitud constante, progresiva y constante a lo largo de la vida. Y eso es una actitud, un camino, más que un momento en el tiempo. No puede haber hitos en ese camino, momentos que tú recuerdes, que tú guardas en tu corazón como una experiencia preciosa. Puede haber, sí, paradas, hitos, pero no es ¡fum, chum, pum, magia, ya! No estamos hablando de eso, sino de un itinerario, un progreso, ¿no? Este camino es un camino que de alguna manera nos atañe a todos, creyentes o no, aunque lo vivamos de manera diferente, ¿no? No vive de la misma manera un creyente que un no creyente este camino, esta conversión, ¿no? Para quien ya ha hecho de Dios la razón principal de su existencia, convertirse va a significar llevar adelante el proyecto de Dios con fidelidad y constancia, sin cansarnos, permaneciendo, ¿no? Superando pues las tentaciones típicas y facilonas pues de inmovilidad, de yo me instalo, me acomodo, pues eso, la dorada mediocridad, que es la tentación peor, ¿no? Los maestros espirituales hablan más bien de una doble conversión para el consagrado,
y para el creyente comprometido. Por un lado, la primera se traduce en el propósito de dedicarse al servicio del reino. Esa es la primera conversión. Yo me decido hoy, me determino a dedicarme al reino de Dios, ¿no? Yo para el Señor, yo para su reino, yo para el Evangelio. Vale. Y la segunda conversión, para el consagrado o para el creyente ya comprometido, pues es la que lleva a la persona a entregarse enteramente a Dios en el camino de la santidad. O sea, la segunda conversión es decir, que tengo que ser santo sí o sí ya mismo, sin perder más el tiempo y sin hacer más el tonto. Así, hablando claro en castellano, ¿no? O sea, directamente. Y hay que decir que muchos se detienen en la primera, en un proyecto de servicio que en sí mismo es bueno, y ojalá todo el mundo estuviéramos ahí. Es un proyecto positivo, es un proyecto bueno, pero que al final no cambia de raíz a la persona. Cambia un poco algunas cosas, pero no la compromete del todo, no llega a lo profundo de la persona, ¿no? O sea, estas personas nunca llegan a convertirse del todo, continúan viviendo a su bola, a su estilo, a su manera, siempre, y se trata solo de un cambio aparente, en el sentido de que es un cambio superficial, que no llega a lo más íntimo de la persona. Claro, llegados a este punto vais a decir, ¿la mayoría nos quedamos ahí? Pues sí, tristemente la mayoría nos quedamos en el primer supuesto, ¿no? Dices, pues que se queda uno como desinflado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues entonces la pregunta que surge aquí es, bueno, oye, pero ¿por qué es tan difícil convertirse? Convertirse de verdad, ¿no? No tener un subidón y estar bien 3 días y así, no. O sea, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil convertirse? ¿Por qué una vez que hemos hecho ya una opción existencial de fe por el Evangelio, por el reino, por el Señor, después uno enseguida, cuando ya ha hecho esto, se siente de la categoría de los justos y dice, yo soy estupendo, soy buenísimo, ¿qué culpa tengo yo de ser buena? Que me dijo aquella persona, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué culpa tengo yo de ser buena? Y enseguida, pues eso, nos sentimos de la categoría de los justos, de los estupendos, que no necesitan ya ni de penitencia ni de conversión. Eso es para los pobres pecadores. Yo ni penitencia ni conversión. Yo soy buenísima persona, soy estupenda, no problema conmigo. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil, no? Y bueno, pues vamos a intentar, ya en el siguiente vídeo, ver un poco cuáles son las fases y los componentes de la auténtica conversión, ¿no? Que tiene fases claras e importantes. Pero lo vemos ya en el siguiente vídeo.